Cuando vi a mi esposo con otro hombre en nuestra propia cama, pensé que el mundo se me venía encima. Pero déjame contarte cómo llegué hasta ese punto, porque lo que descubrí esa noche cambió mi vida para siempre. Hola, mis queridos, soy la abuela Nalva, y lo que les voy a contar hoy es algo que guardé en silencio durante muchos, muchos años. Una historia que me dolió tanto que pensé que nunca tendría el valor de compartirla. Pero aquí estoy, porque creo que mi experiencia puede ayudar a alguna de ustedes que tal vez esté pasando por algo similar. Así que pónganse cómodos, porque esta historia... ¡Ay, Dios mío! Esta historia me cambió la vida completamente. Era el año 1978. Yo tenía apenas 32 años y llevaba casada con Roberto casi 10 años. Vivíamos en un barrio tranquilo de Buenos Aires, en una casita que habíamos comprado con tanto esfuerzo. Yo trabajaba de costurera desde casa y Roberto trabajaba en una fábrica textil. Teníamos 2 hijos hermosos, Marcelo de 8 años y Sofía de 5. Para todo el mundo, éramos la familia perfecta. Roberto era un hombre guapo, alto, de cabello negro y ojos verdes que me enamoraron desde el primer día que lo vi en la plaza del barrio. Siempre fue cariñoso conmigo, un buen padre, trabajador. Los domingos íbamos a misa juntos. Después llevábamos a los chicos al parque. Y por las tardes tomábamos mate en el patio mientras los niños jugaban. Era la vida que siempre había soñado. Pero, a principios de ese año, Roberto empezó a cambiar. Al principio fueron detalles pequeños que yo trataba de no notar. Se bañaba más seguido, se arreglaba más para ir al trabajo. Llegaba tarde algunas noches diciendo que tenía que hacer horas extras. También empezó a salir los sábados por la noche con los muchachos del trabajo, algo que antes no hacía nunca. Yo, como buena esposa que era, no le decía nada. En esa época una no cuestionaba a su marido, ¿verdad? Pero por las noches, cuando él llegaba y se acostaba a mi lado, yo sentía que algo había cambiado. Su olor era diferente, su forma de tocarme también. Era como si estuviera ahí, pero no estuviera. ¿Me entienden? Los meses fueron pasando y Roberto se volvía más distante. Ya no me abrazaba como antes, ya no jugaba con los chicos los domingos. Cuando yo trataba de conversar con él, siempre tenía prisa o estaba cansado. Empecé a sentir una angustia en el pecho que no se me quitaba, ni rezando el rosario. Una noche, estábamos cenando y le pregunté si todo estaba bien en el trabajo. Me miró con una expresión que nunca le había visto antes, como molesto, y me dijo: «Nalva, por favor, déjame comer tranquilo. No todo gira alrededor tuyo». Me quedé muda. Roberto nunca me había hablado así. Los chicos también se quedaron callados, y el resto de la cena fue en completo silencio. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo, sintiendo cómo Roberto respiraba a mi lado, pero era como si fuera un extraño. Ahí fue cuando empecé a preguntarme si no habría otra mujer. La sola idea me revolvía el estómago, pero ¿qué otra explicación podía tener? Empecé a prestar más atención a todo. Revisaba su ropa cuando la lavaba, buscando rastros de perfume o rouge. Pero nunca encontré nada de eso. Lo que sí encontré fueron pequeñas cosas extrañas. Una servilleta de un bar que yo no conocía, números de teléfono anotados en papelitos, y una vez, una entrada de cine para una película que yo sabía que él no había visto conmigo. Pero lo que más me llamó la atención era que Roberto había empezado a cuidarse mucho más. Se compraba ropa nueva, se cortaba el pelo más seguido, hasta se compró una colonia cara que nunca había usado. Cuando le pregunté por qué tanto cambio, me dijo que quería verse bien para conseguir un ascenso en la fábrica. Un día, limpiando su escritorio, encontré un papel con una dirección anotada. Era de un barrio que quedaba del otro lado de la ciudad, en San Telmo. No reconocía la letra,
pero estaba guardada en su billetera. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. ¿Qué hacía Roberto con una dirección en Santelango? Él nunca había mencionado conocer a nadie por ahí. Esa noche, cuando Roberto llegó del trabajo, traté de actuar normal, pero por dentro era un hervor de nervios. Durante la cena lo observaba, tratando de descifrar alguna pista en su comportamiento. Él comía tranquilo, jugaba un poco con los chicos, pero yo sentía que había algo que no me estaba diciendo. Después de acostar a Marcelo y Sofía, me armé de valor y le pregunté: «Roberto, ¿vos conocés a alguien en Santelango?» Se puso pálido, dejó de mascar lo que tenía en la boca y me miró fijo. «¿Por qué me preguntas eso, Nalva?» Su voz sonaba rara, como asustada. «Por nada, porque encontré una dirección...». Antes de que pudiera terminar la frase, se levantó de la mesa y me dijo: «No busques problemas donde no los hay. Esa dirección es de un cliente de la fábrica, nada más». Pero yo sabía que me estaba mintiendo. Lo conocía hacía más de 10 años. Sabía cuando Roberto no me decía la verdad. Su forma de evitar mi mirada, de tocarse la nuca cuando estaba nervioso. Todos esos gestos que una esposa aprende a reconocer. Las siguientes semanas fueron un infierno para mí. Trataba de hacer la vida normal, de cuidar a los chicos, de mantener la casa. Pero mi mente no paraba de darle vueltas al asunto. Me levantaba por las noches y me quedaba mirando a Roberto dormir, preguntándome qué secretos estaría guardando. Decidí hacer algo que nunca pensé que haría: seguirlo. Una tarde, después de dejar a los chicos con mi vecina doña Carmen, me subí al colectivo y fui hasta la fábrica donde trabajaba Roberto. Me escondí en una confitería que quedaba enfrente y esperé a que saliera. Mi plan era seguirlo y ver si realmente se iba directo a casa, como siempre me decía. A las 6 de la tarde vi salir a Roberto con otros compañeros. Se quedaron conversando un rato en la puerta, se rieron de algo, y después cada uno se fue por su lado. Roberto caminó hasta la parada del colectivo, pero en lugar de subirse al que lo traía para casa, se subió a uno que iba en dirección contraria. Mi corazón se me aceleró. ¿A dónde iba? Logré subirme al mismo colectivo, varias filas atrás de él. Roberto iba mirando por la ventana, como pensativo, sin darse cuenta de que yo estaba ahí. El colectivo atravesó el centro de la ciudad y se fue hacia Santelango. Cuando Roberto se bajó, yo esperé unos segundos y lo seguí a distancia. Caminó por varias cuadras hasta llegar a una casa de 2 pisos con una puerta verde. Tocó el timbre y alguien le abrió desde adentro. Desde donde yo estaba no pude ver quién era, pero Roberto entró como si fuera su casa. Me quedé parada en la esquina, temblando, sin saber qué hacer. Esperé ahí casi 2 horas, escondida detrás de un árbol, hasta que vi salir a Roberto. Pero no salió solo. Salió con un hombre alto, de pelo rubio, vestido muy elegante. Caminaron juntos hasta la esquina, conversando en voz baja, y después Roberto le dio un abrazo. No un abrazo de amigos, no. Fue un abrazo largo, íntimo, como los que él me daba a mí cuando éramos novios. Sentí como si me hubieran dado una puñalada. Las piernas se me aflojaron y tuve que apoyarme contra la pared para no caerme. ¿Qué era lo que estaba viendo? ¿Roberto tenía un amigo especial? En esa época, estas cosas no se hablaban, no existían, o por lo menos una no se las imaginaba en su propio matrimonio. Volví a casa en estado de shock. Roberto llegó 1 hora después, como siempre, con su sonrisa de siempre, preguntándome cómo había estado mi día. Yo no sabía cómo mirarlo a la cara. Durante la cena traté de actuar normal, pero por dentro era un torbellino de confusión y dolor. Esa noche, cuando estábamos acostados, Roberto trató de acercarse a mí como hacía siempre, pero yo no pude. Me puse rígida y le dije que me dolía la cabeza.
Él suspiró, me dio un beso en la frente y se dio vuelta. Yo me quedé despierta toda la noche, mirando su espalda, preguntándome quién era el hombre que dormía a mi lado. Los siguientes días fueron una tortura. Miraba a Roberto desayunar con los chicos, ayudar a Marcelo con la tarea, y no podía creer que fuera la misma persona que había visto abrazando a ese hombre en Santelango. ¿Cómo era posible que llevara una doble vida? ¿Cómo no me había dado cuenta en todos estos años? Decidí volver a seguirlo. Necesitaba entender qué estaba pasando. Esta vez esperé a que fuera sábado, porque Roberto siempre salía los sábados por la noche con los muchachos del trabajo. Les dije a los chicos que tenía que salir un rato y le pedí a doña Carmen que los cuidara. Roberto salió de casa a las 8 de la noche, bien vestido y perfumado. Yo lo seguí a distancia. En lugar de ir hacia el centro donde estaban los bares, Roberto tomó directamente el colectivo hacia Santelango. Esta vez fui preparada. Llevé dinero para el taxi por si lo necesitaba. Cuando llegamos al barrio, Roberto caminó directamente a la misma casa de la Puerta Verde. Tocó el timbre y la puerta se abrió inmediatamente, como si lo estuvieran esperando. Esta vez pude ver quién le abrió. Era el mismo hombre rubio de la vez anterior. Me quedé escondida en la misma esquina de antes, sin saber qué hacer. La casa tenía las cortinas cerradas, pero se veía luz adentro. Pasaron las horas y Roberto no salía. A las 11 de la noche yo ya estaba desesperada, con frío y con miedo, pero no me podía ir sin saber qué pasaba ahí adentro. Fue entonces cuando tomé una decisión que cambió todo. Me armé de valor y caminé hacia la casa. El portón tenía una ventanita pequeña al costado y me asomé para ver si podía ver algo. La sala estaba vacía, pero se escuchaba música suave que venía de arriba. Di la vuelta a la casa y encontré un pasillo que llevaba al patio de atrás. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos los vecinos me iban a escuchar. Logré entrar al patio, y desde ahí pude ver que había una ventana del segundo piso que tenía las cortinas un poco abiertas. No sabía cómo hacer para llegar hasta ahí, pero vi que había una escalera de mano apoyada contra la pared. Sin pensar en nada más que en mi necesidad de saber la verdad, subí esos escalones de a uno, temblando como una hoja. Cuando llegué a la altura de la ventana, lo que vi me dejó sin aire en los pulmones. Roberto estaba ahí, en una cama, con ese hombre. No estaban hablando, no estaban jugando cartas, no estaban haciendo nada que pudiera explicarse como amistad. Roberto, mi Roberto, el padre de mis hijos, el hombre con el que me había casado por la iglesia, estaba siendo íntimo con otro hombre. Me quedé paralizada, agarrada a esa escalera, viendo cómo mi mundo se desmoronaba pedazo por pedazo. Todo lo que yo creía que era mi vida, mi matrimonio, mi familia, todo era una mentira. Roberto no me era infiel con otra mujer. Roberto tenía otra vida completamente diferente, una vida que yo jamás habría imaginado. No sé cuánto tiempo me quedé ahí, viendo esa escena que se me grabó en la memoria para siempre. En un momento, Roberto se levantó para cerrar mejor las cortinas y nuestras miradas se cruzaron por una fracción de segundo. Él se quedó helado, yo también. Después él corrió hacia la ventana, pero yo ya estaba bajando por esa escalera como una loca. Corrí por ese patio, salí por el pasillo y no paré de correr hasta llegar a la avenida principal. Ahí paré un taxi y le dije que me llevara a mi casa. Durante todo el viaje lloré como no había llorado nunca en mi vida. No eran lágrimas de tristeza solamente, eran lágrimas de rabia, de confusión, de traición, de no entender nada de lo que me estaba pasando. Llegué a casa y doña Carmen me preguntó si estaba bien porque me veía muy pálida. Le dije que me había sentido mal y le agradecí por cuidar a los chicos. Sofía y Marcelo ya estaban durmiendo y yo me quedé sola en la sala,
sentada en el sofá, tratando de procesar lo que había visto. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Cómo iba a mirar a Roberto a la cara? ¿Cómo iba a explicarles a los chicos que su papá... ¡Ay, Dios mío! Ni siquiera sabía cómo llamar a lo que había visto. En esa época estas cosas no se hablaban. No había palabras para describirlo. Por lo menos, no en mi mundo. Roberto llegó a casa pasada la medianoche. Yo fingí estar dormida, pero lo escuché entrar al cuarto, cambiarse en la oscuridad y acostarse a mi lado. Toda la noche estuvo inquieto, dándose vuelta en la cama, y yo sabía que él sabía que lo había descubierto. Al día siguiente era domingo. Roberto se levantó temprano, y yo lo escuché preparando desayuno en la cocina. Cuando bajé, él me miró con una cara que nunca le había visto. Tenía ojeras, se veía cansado, y había algo en sus ojos que me dijo que sabía que todo había cambiado entre nosotros. Los chicos desayunaron normal, hablando de sus cosas, sin darse cuenta de la tensión que había en el aire. Roberto trataba de actuar como siempre, pero yo veía que le costaba. Cuando Marcelo le preguntó si podían ir al parque después de misa, Roberto le dijo que tal vez más tarde, que tenía cosas que hacer. Después de desayunar, Roberto me pidió que habláramos en privado. Fuimos al patio y yo me preparé para la conversación más difícil de mi vida. Él se quedó parado, mirando al suelo, y después me dijo: «Nalva, tenemos que hablar». Su voz sonaba quebrada, como si fuera a llorar. «Ya sé que me viste anoche», me dijo sin mirarme a los ojos. «Y sé que no sabes qué pensar de mí, de nosotros, de todo». Yo no sabía qué responder. Había pasado toda la noche pensando en qué le iba a decir, pero cuando llegó el momento no me salían las palabras. «¿Cuánto tiempo hace que...?» Fue lo único que logré preguntarle. Roberto se sentó en una de las sillas del patio y se puso las manos en la cara. «Mucho tiempo, Nalva, desde antes de conocerte». Esas palabras fueron como una bofetada. ¿Cómo que desde antes de conocerme? ¿Entonces todo nuestro matrimonio había sido una mentira? ¿Me casaste sabiendo que...? No pude terminar la pregunta. Roberto asintió con la cabeza, todavía sin mirarme. Pensé que si me casaba contigo, si tenía una familia, esto se me iba a pasar. Pensé que era algo que podía controlar, que podía cambiar. Me senté en la silla de al lado porque las piernas no me daban más. 10 años de matrimonio, 2 hijos, una vida entera construida sobre una mentira. ¿Y Carlos?, le pregunté, porque así se llamaba el hombre que había visto con él. «Carlos es mi compañero», me dijo Roberto, y por primera vez me miró a los ojos. Vi tanto dolor en esa mirada que por un momento sentí lástima de él. «Lo conozco desde hace 3 años. Nunca quise lastimarte, Nalva. Nunca quise que esto pasara así». «¿Pero pasó?», le dije, y mi voz salió más fuerte de lo que esperaba. «Pasó, Roberto. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué les vamos a decir a Marcelo y Sofía? ¿Cómo seguimos viviendo como si nada?». Roberto se levantó y empezó a caminar por el patio. «No sé, Nalva. Yo tampoco sé qué hacer. Solo sé que no puedo seguir mintiendo. No puedo seguir viviendo una vida que no es la mía». En ese momento sentí como si me hubieran arrancado el corazón del pecho. El hombre con el que me había casado, el padre de mis hijos, me estaba diciendo que toda nuestra vida había sido una actuación para él. «¿Y nosotros qué somos entonces? ¿Los chicos y yo qué somos para vos?». «Son todo para mí», me dijo, y las lágrimas le empezaron a correr por las mejillas. «Marcelo y Sofía son mis hijos. Los amo más que a mi vida. Y vos sos la mujer más buena que conocí en mi vida. Por eso me duele tanto esto, porque sé que no se lo merecen». Nos quedamos en silencio varios minutos. Yo trataba de procesar todo lo que me estaba diciendo,
Pero era demasiado. ¿Cómo era posible que la vida de una le cambiara tan completamente de un día para otro? ¿Vos me querés, Roberto?, le pregunté, porque necesitaba saber si, aunque fuera algo de lo que habíamos vivido, había sido real. Él me miró con esos ojos verdes que me habían enamorado tantos años atrás. Te quiero, Nalva. Te quiero como quiero a mi familia, como quiero a los chicos. Pero no te amo como un esposo debería amar a su esposa. Y vos te mereces eso. Te mereces un hombre que te ame completamente, no uno que esté siempre pensando en estar en otro lado. Esa confesión me dolió más que todo lo que había visto la noche anterior. Roberto me estaba diciendo que nunca me había amado realmente, que nuestro matrimonio había sido solo una forma de esconderse de quien él realmente era. Los chicos aparecieron en el patio preguntando si íbamos a ir a misa. Roberto se secó las lágrimas rápido y les dijo que sí, que se preparan. Yo no sabía cómo iba a hacer para sentarme en esa iglesia, al lado de Roberto, fingiendo que todo estaba bien. Durante la misa no pude concentrarme en nada. Miraba a Roberto rezar y me preguntaba si él le estaría pidiendo perdón a Dios o si le estaría pidiendo fuerzas para seguir viviendo esa mentira. Los chicos estaban ahí, tan inocentes, sin saber que su mundo también estaba a punto de cambiar para siempre. Cuando volvimos a casa, Roberto me dijo que tenía que salir, que tenía que hablar con Carlos sobre todo lo que había pasado. Yo le dije que estaba bien, pero por dentro estaba furiosa. Encima de todo tenía que ir a consolarse con su compañero. Roberto se fue y yo me quedé con los chicos. Traté de hacer la vida normal, de jugar con ellos, de prepararles el almuerzo. Pero todo se me hacía muy difícil. Sofía me preguntó por qué estaba tan callada, y yo le dije que me dolía un poco la cabeza. Esa tarde, cuando los chicos estaban durmiendo la siesta, me senté en mi cuarto y lloré como no lloraba desde que era niña. Lloré por el matrimonio que creía que tenía, por el hombre que pensé que había conocido, por la vida que se me estaba desmoronando. Pero sobre todo, lloré por mis hijos, que iban a tener que crecer sin la familia que se merecían. Roberto volvió a casa para la cena, pero casi no hablamos. Los chicos notaron que algo pasaba porque papá y mamá estaban muy serios, pero no dijeron nada. Después de acostarlos, Roberto y yo nos sentamos en la sala. «¿Qué vamos a hacer, Nalva?», me preguntó. Yo había estado pensando toda la tarde en esa misma pregunta. «No sé, Roberto. Solo sé que no puedo seguir viviendo una mentira, y vos tampoco podés». «¿Querés que me vaya de casa?», me preguntó, y vi que le costaba pronunciar esas palabras. Yo no sabía qué responder. Por un lado, no soportaba la idea de que siguiera ahí, fingiendo ser mi esposo. Por otro lado, no sabía cómo iba a hacer para explicarles a los chicos por qué papá se había ido. «Necesito tiempo para pensar», le dije. «Todo esto es demasiado para mí. Necesito procesar lo que está pasando antes de tomar cualquier decisión». Roberto asintió y me dijo que él también necesitaba tiempo. Los siguientes días fueron los más extraños de mi vida. Roberto y yo vivíamos en la misma casa, compartíamos las comidas, cuidábamos a los chicos juntos, pero entre nosotros había un silencio pesado que cortaba el aire. Por las noches dormíamos en la misma cama, pero cada uno pegado a su lado, sin tocarnos. Una noche Roberto no volvió a casa. Yo me quedé despierta hasta muy tarde, esperándolo, pero no llegó. Al día siguiente tampoco apareció. Los chicos me preguntaron dónde estaba papá, y yo no sabía qué decirles. Les dije que había tenido que viajar por el trabajo. Al tercer día Roberto apareció. Se veía cansado, despeinado, como si no hubiera dormido. Me pidió perdón por haberse ido sin avisar, y me explicó que había estado en lo de Carlos, tratando de decidir qué hacer con su vida. «Tomé una decisión, Nalva»,
me dijo mientras tomábamos mate en la cocina. Me voy a ir de casa. No es justo para vos ni para los chicos que yo siga acá, mintiendo todos los días. Ustedes se merecen algo mejor. Aunque era lo que yo esperaba que pasara, escucharlo decir esas palabras me dolió muchísimo. ¿Y los chicos?, le pregunté. ¿Cómo les vamos a explicar que te vas? Vamos a decirles la verdad, me respondió Roberto. Obviamente no toda la verdad, pero sí que papá y mamá ya no se llevan bien, y que es mejor que papá viva en otro lado. ¿Y vos dónde vas a vivir?, le pregunté, aunque ya me imaginaba la respuesta. Con Carlos, me dijo sin mirarme a los ojos. Él tiene un departamento más grande y yo creo que es hora de que deje de esconderme. Esa misma tarde hablamos con Marcelo y Sofía. Fue la conversación más difícil que tuve en mi vida. Los chicos no entendían por qué papá se tenía que ir. Lloraron, gritaron. Me preguntaron si era por algo que ellos habían hecho mal. Roberto los abrazó y les explicó que a veces los grandes tenemos problemas que no podemos arreglar, pero que él los iba a seguir viendo siempre, que iba a venir a buscarlos los fines de semana, que siempre iba a ser su papá. Roberto se fue esa misma noche. Empacó sus cosas en 2 valijas y antes de irse me abrazó muy fuerte. «Perdóname, Nalva», me susurró al oído. «Perdóname por hacerte pasar por todo esto. Vos no te lo merecías». Cuando se cerró la puerta de casa, me quedé parada en el living, viendo las valijas que ya no estaban, sintiendo el silencio que había dejado Roberto. Los chicos se habían encerrado en su cuarto, y yo sabía que estaban llorando. Esa noche no pude dormir. La cama se sentía demasiado grande, demasiado vacía. Por primera vez en 10 años estaba sola, completamente sola, tratando de imaginar cómo iba a ser mi vida de ahí en adelante. Los primeros meses fueron terribles. Los chicos extrañaban muchísimo a su papá, y aunque Roberto los venía a buscar los sábados, no era lo mismo. Sofía lloraba todas las noches pidiendo que papá volviera a casa, y Marcelo se había vuelto muy callado, como enojado con el mundo. Yo trataba de mantenerme fuerte por ellos, pero por las noches, cuando se dormían, yo también lloraba. No solo por el matrimonio que había perdido, sino por todo lo que había creído que era real, y no lo era. Me sentía como una tonta por no haberme dado cuenta, por haber vivido tantos años sin saber quién era realmente el hombre que dormía a mi lado. También tenía miedo. Miedo de cómo iba a mantener a mis hijos sola. Miedo de lo que iba a decir la gente del barrio cuando se enteraran que Roberto me había dejado. En esa época, ser una mujer separada era algo muy mal visto. La gente murmuraba, te miraba diferente, como si fueras una fracasada. Pero poco a poco, día a día, empecé a descubrir algo que nunca había esperado. Empecé a descubrir quién era yo, sin Roberto. Durante tantos años había sido la esposa de Roberto, la mamá de Marcelo y Sofía, pero nunca había sido solamente Nalva. Empecé a tomar decisiones por mi cuenta. Decidí cambiar los muebles de lugar en la sala. Decidí pintar las paredes de un color que a mí me gustara, no uno que fuera apropiado para una familia. Decidí empezar a coser no solo para ganar dinero, sino porque realmente me gustaba crear cosas con mis manos. También empecé a salir más. Al principio solo ibas a hacer las compras o a misa, pero después me animé a ir al cine con doña Carmen o a tomar té con las amigas que había perdido de vista durante el matrimonio. Me di cuenta de que Roberto, sin que yo me diera cuenta, me había ido aislando de todo lo que era mío. Los chicos también empezaron a adaptarse de a poco. Marcelo se volvió más protector conmigo y con su hermana, como si sintiera que ahora él era el hombre de la casa. Sofía siguió extrañando a su papá, pero empezó a disfrutar de los momentos que pasábamos las 3 solas, haciendo cosas que antes no podíamos hacer, porque a Roberto no le gustaban.
Un día, casi 6 meses después de que Roberto se fuera, Sofía me preguntó si papá vivía con su novio. Me quedé helada. «¿Por qué me preguntas eso, mi amor?», le dije tratando de mantener la calma. «Porque una chica del colegio me dijo que vio a papá en la plaza con un señor y que se daban besos como los novios», me respondió mi hija de 5 años con la inocencia más grande del mundo. Ahí me di cuenta de que tarde o temprano los chicos se iban a enterar de toda la verdad. Roberto y Carlos no se estaban escondiendo tanto como yo pensaba, y en un barrio como el nuestro, las noticias volaban. Esa noche llamé por teléfono a Roberto. Le conté lo que había pasado con Sofía y le dije que teníamos que hablar de cómo manejar la situación. Quedamos en encontrarnos al día siguiente en un café, sin los chicos. Cuando vi a Roberto en ese café, me sorprendió lo diferente que se veía. Se había dejado crecer un poco el bigote, usaba ropa más colorida, se lo veía más relajado. Era como si por primera vez en todos los años que lo había conocido, él fuera realmente él mismo. «Los chicos se van a enterar tarde o temprano», le dije directamente. «Y cuando eso pase, quiero que estemos preparados para explicárselos de la mejor manera posible». Roberto asintió. «Tenés razón, Alba. Ya estoy cansado de esconderme. Carlos y yo queremos vivir nuestra vida tranquilos, sin tener que fingir que somos solo amigos». Hablamos durante más de 2 horas sobre cómo íbamos a manejar todo. Decidimos que cuando los chicos fueran un poco más grandes, Roberto les iba a explicar gradualmente sobre su relación con Carlos. No todo de una vez, sino de a poco, para que pudieran procesarlo. También hablamos sobre el divorcio. En esa época era muy complicado divorciarse en Argentina, pero Roberto me dijo que iba a hacer todos los trámites necesarios para que yo pudiera volver a casarme algún día si quería. «¿Vos querés volver a casarte?», me preguntó, y había algo de curiosidad genuina en su voz. Yo me quedé pensando. La verdad era que ni siquiera había considerado esa posibilidad. Estaba tan ocupada tratando de reconstruir mi vida y criar a mis hijos que el amor parecía algo muy lejano. «No sé», le respondí honestamente. «Ahora mismo solo quiero enfocarme en los chicos y en salir adelante. Pero tal vez algún día me gustaría encontrar a alguien que me ame de verdad». Roberto me miró con tristeza. «Te mereces eso, Alba. Te mereces a alguien que te ame completamente, sin mentiras, sin secretos». Por un momento sentí que el Roberto que tenía enfrente era más honesto conmigo de lo que había sido en todos nuestros años de matrimonio. Cuando volví a casa esa tarde, me senté con Marcelo y Sofía. Les expliqué, con palabras que pudieran entender, que papá era diferente a otros papás, que él necesitaba vivir de una manera especial, pero que eso no cambiaba nada el amor que les tenía. Marcelo, que ya tenía 8 años, me hizo preguntas más directas. «¿Papá tiene novia?», me preguntó. «No», le respondí. «Papá tiene un compañero especial que se llama Carlos». Sofía preguntó si ella podía conocer a Carlos, y yo le dije que tal vez algún día, cuando fuera un poco más grande. Los meses siguientes fueron de mucho crecimiento para todos nosotros. Roberto empezó a traer a Carlos cuando venía a buscar a los chicos. Al principio solo lo esperaba en el auto, pero después empezó a entrar a saludarme. Carlos era un hombre amable, educado, y se notaba que quería mucho a Roberto. Al principio me resultó muy raro verlos juntos. No podía evitar compararme con Carlos, preguntarme qué tenía él que yo no había tenido. Pero con el tiempo me di cuenta de que no se trataba de eso. Roberto no me había dejado por Carlos específicamente. Roberto había descubierto que él necesitaba algo que yo, como mujer, nunca le iba a poder dar. Una tarde Carlos se quedó a tomar té con nosotros. Los chicos jugaban en el patio y nosotros 3 estábamos en la cocina.
en una situación que habría sido impensable meses atrás. Carlos me agradeció por lo bien que había manejado toda la situación. «Nalva», me dijo, «yo sé que esto no debe ser fácil para vos. Roberto me contó lo buena que fuiste con él, incluso después de descubrir todo». Me emocioné un poco al escuchar esas palabras, porque durante tanto tiempo me había sentido como una tonta por no haberme dado cuenta antes. «Yo solo quiero que Roberto sea feliz», le respondí, «y que mis hijos tengan un papá que esté en paz consigo mismo». Era verdad. A pesar del dolor, a pesar de toda la confusión, yo quería que Roberto pudiera vivir su vida auténtica. Carlos me miró con respeto y me dijo algo que nunca voy a olvidar. «Sos una mujer muy valiente, Nalva. No cualquiera habría manejado esto con tanta dignidad». En ese momento me di cuenta de que sí, tal vez sí era valiente. Tal vez lo que había hecho no era ser tonta o ingenua, sino ser fuerte. Los chicos se fueron acostumbrando a Carlos. Sofía empezó a llamarlo «tío Carlos», y Marcelo, aunque más reservado, también lo aceptó como parte de la nueva realidad familiar. Roberto se veía más feliz que nunca, y eso, de alguna manera extraña, me daba paz. Un año después de la separación, conocí a don Miguel. Era un hombre viudo, dueño de una ferretería del barrio, que había perdido a su esposa hacía 2 años. Al principio solo íbamos los domingos a misa en la misma fila. Después empezamos a saludarnos en la calle, hasta que un día me invitó a tomar un café. Miguel era todo lo opuesto a Roberto. Tranquilo, de pocas palabras, pero muy atento y cariñoso. No tenía secretos. No había misterios en su vida. Lo que veías era lo que había. Y después de tantos años de mentiras, esa transparencia me resultaba muy reconfortante. Los chicos conocieron a Miguel gradualmente. Él nunca trató de ocupar el lugar de Roberto como padre, sino que se ganó su cariño siendo simplemente un adulto bueno y confiable en sus vidas. Miguel tenía una paciencia infinita con las preguntas de Sofía y respetaba la reserva natural de Marcelo. 2 años después de mi separación, Miguel me pidió que me casara con él. Fue una propuesta simple, sin grandes gestos dramáticos, en el banco de la plaza donde habíamos tenido tantas conversaciones. «Nalva», me dijo, «me gustaría pasar el resto de mi vida cuidándote a vos y a tus hijos». Yo le dije que sí, pero que teníamos que esperar a que salieran todos los papeles del divorcio. Miguel me dijo que no había prisa, que él me esperaba el tiempo que fuera necesario. Cuando les conté a Marcelo y Sofía que Miguel y yo nos íbamos a casar, tuvieron reacciones muy diferentes. Sofía se puso contenta. Dijo que Miguel era muy bueno y que le gustaba cómo me trataba. Marcelo se puso más serio y me preguntó si eso significaba que papá ya no iba a venir más. Le expliqué que papá siempre iba a ser su papá, que Miguel nunca iba a tratar de reemplazarlo, pero que él sí iba a ser como un papá más para ellos. Marcelo tardó un tiempo en aceptar la idea, pero cuando vio que Miguel realmente cumplía su palabra de no interferir con la relación que él tenía con Roberto, empezó a relajarse. También tuvimos que hablar con Roberto sobre la situación. Al principio estaba un poco celoso, no de Miguel como hombre, sino de la idea de que otro hombre fuera a ayudar a criar a sus hijos. Pero cuando conoció a Miguel y vio lo bueno que era con Marcelo y Sofía, también lo aceptó. Mi segunda boda fue muy diferente a la primera. Fue una ceremonia pequeña, solo con los familiares más cercanos y algunos amigos. Marcelo y Sofía fueron mis pajecitos, y Roberto y Carlos vinieron como invitados. Verlos ahí, apoyándome en este nuevo paso de mi vida, fue muy emocionante. Miguel y yo nos mudamos a una casa más grande, donde cada uno de los chicos tenía su propio cuarto. Miguel adoptó legalmente a Marcelo y Sofía, no para quitarles a Roberto como padre, sino para asegurarles que siempre iban a tener su apoyo económico y emocional. Los años fueron pasando.
y nuestra familia poco convencional siguió creciendo y adaptándose. Los chicos crecieron teniendo 2 hogares llenos de amor, el nuestro con Miguel y el de Roberto con Carlos. Aprendieron que las familias pueden tener muchas formas diferentes, pero que lo importante es el amor y el respeto. Cuando Marcelo cumplió 15 años, me sorprendió con una conversación que nunca esperé. «Mamá», me dijo una tarde, «yo quiero agradecerte por cómo manejaste todo lo de papá. Mis amigos que tienen padres divorciados siempre están en medio de peleas y dramas. Nosotros tenemos 2 familias que se quieren». Sofía, que para entonces tenía 12 años, también me dijo algo hermoso. «Mamá, vos me enseñaste que ser fuerte no es no llorar. Ser fuerte es llorar cuando necesitas, y después levantarte y seguir adelante». Roberto siguió siendo un padre presente y amoroso. Él y Carlos duraron muchos años juntos, y aunque su relación tuvo altibajos como cualquier pareja, ellos lograron construir una vida auténtica y feliz. Roberto me agradecía seguido por haberle dado la oportunidad de ser honesto con los chicos sobre quién era realmente. Miguel se convirtió en el esposo que siempre había soñado tener. No había secretos entre nosotros, no había mentiras, no había partes de su vida que yo no conociera. Él me amaba completamente, con mi pasado, con mis hijos, con todas las complicaciones que venían conmigo. Hubo momentos difíciles, claro que los hubo. Hubo noches en las que me despertaba llorando, recordando todo el dolor de la traición. Hubo días en los que me cuestionaba si había tomado las decisiones correctas. Pero Miguel siempre estaba ahí para recordarme que había actuado con valor y con amor. También hubo críticas de algunas personas del barrio que no entendían nuestra situación. Algunas señoras murmuraban que yo había sido muy blanda con Roberto, que tendría que haber sido más dura, más vengativa. Pero yo sabía en mi corazón que el perdón no era debilidad, sino fortaleza. Con los años, incluso llegué a estar agradecida de que las cosas hubieran pasado como pasaron. Si Roberto no hubiera tenido el valor de vivir su verdad, probablemente habríamos seguido en un matrimonio sin amor real, y mis hijos habrían crecido viendo una relación fría y fingida como modelo. En cambio, ellos crecieron viendo que el amor verdadero existe, que las familias pueden tomar muchas formas, que la honestidad es más importante que las apariencias, y que siempre se puede empezar de nuevo cuando se tiene el valor de cambiar. Marcelo se casó a los 25 años con una chica maravillosa que conocía toda nuestra historia y la aceptaba completamente. En su boda, tuvo 2 papás que lo acompañaron al altar, Roberto y Miguel. Fue un momento muy emocionante ver a estos 2 hombres tan diferentes caminar juntos con mi hijo. Sofía se convirtió en una mujer independiente y segura de sí misma. Estudió psicología y siempre dice que su carrera fue inspirada por todo lo que vivimos como familia. Ella ayuda a otras familias que pasan por situaciones similares, y me llena de orgullo ver cómo usó nuestra experiencia para ayudar a otros. Roberto y Carlos estuvieron juntos casi 20 años. Cuando Carlos murió de cáncer, Roberto quedó devastado, y nosotros estuvimos ahí para acompañarlo en su dolor. Los chicos cuidaron a su papá como él los había cuidado a ellos, y eso me demostró que habíamos hecho las cosas bien. Miguel y yo tuvimos un matrimonio largo y feliz. Él murió hace 5 años, a los 78, y hasta su último día me decía que conocerme había sido lo mejor que le había pasado en la vida. Yo también puedo decir que Miguel me dio el amor que nunca había conocido. Un amor sin secretos, sin mentiras, sin partes ocultas. Ahora soy abuela de 6 nietos hermosos que crecen en una familia donde las diferencias se celebran y el amor toma muchas formas. Ellos saben la historia de sus abuelos y la ven como una historia de valor, perdón y amor verdadero. Roberto vive ahora en un hogar para adultos mayores. Está un poco confundido por la edad, pero cuando vamos a visitarlo con los chicos, todavía se le iluminan los ojos.
A veces me dice, «Gracias, Nalva». Y yo sé que me está agradeciendo por haberle permitido ser quien realmente era. Mis queridos que me escuchan, si algo aprendí en todos estos años, es que la vida nos puede sorprender de las maneras más inesperadas. Podemos descubrir que todo lo que creíamos que sabíamos sobre alguien era diferente. Podemos encontrarnos viviendo una realidad que nunca imaginamos. Pero también aprendí que tenemos una fortaleza interior que ni nosotros mismos conocemos hasta que la necesitamos. Yo nunca pensé que iba a poder manejar una situación como la que me tocó vivir, pero lo hice, y no solo la manejé, sino que la convertí en algo hermoso. El secreto está en elegir el amor por encima del rencor, la comprensión por encima del juicio y el perdón por encima de la venganza. No digo que sea fácil, porque no lo es. Hubo noches en las que quería gritar de rabia, días en los que quería que Roberto sufriera como yo había sufrido. Pero cuando elegís el amor, cuando elegís construir en lugar de destruir, cuando elegís ver a las personas como seres humanos complejos y no como villanos de una historia, todo cambia. No solo cambia para ellos, sino que cambia para vos también. Roberto no era un hombre malo que me quería lastimar. Era un hombre confundido, asustado, tratando de vivir en una sociedad que no aceptaba su verdad. Yo tampoco era una víctima indefensa. Era una mujer fuerte que podía elegir cómo responder a las situaciones difíciles de la vida. Y Miguel no era un salvador que vino a rescatarme. Era un compañero que eligió caminar conmigo el resto del camino, conociendo toda mi historia y amándome completa. Mis nietos a veces me preguntan si no me arrepiento de haber perdonado a Roberto, si no creo que tendría que haber sido más dura con él. Y yo les digo lo mismo que les digo a ustedes. El perdón no se trata de ellos, se trata de nosotros. Cuando perdonamos, no estamos diciendo que lo que nos hicieron estuvo bien. Estamos diciendo que no vamos a permitir que el dolor del pasado arruine nuestro futuro. Estamos eligiendo ser libres. Si Roberto hubiera seguido viviendo en la mentira, habría sido infeliz toda su vida. Si yo hubiera elegido el rencor, habría sido amarga toda mi vida. Si mis hijos hubieran crecido viendo peleas y odio, habrían aprendido que esa es la forma de manejar los conflictos. En cambio, Roberto pudo vivir sus últimos años auténtico y en paz. Yo encontré un amor verdadero y construí una vida plena. Y mis hijos aprendieron que las familias se construyen con amor, no con reglas rígidas sobre cómo tienen que ser las cosas. Ahora, cuando veo a mis nietos jugar todos juntos, cuando veo fotos de las bodas de mis hijos donde aparecemos todos, Roberto, Miguel, Carlos cuando estaba vivo, yo, los chicos, me doy cuenta de que lo que podría haber sido una tragedia se convirtió en una historia de amor. No un amor romántico de película, sino algo más profundo. El amor que elige el bien del otro por encima de nuestro propio orgullo. El amor que construye puentes en lugar de levantar muros. El amor que dice, te acepto como eres, no como yo quiero que seas. Queridos míos, si ustedes están pasando por algo parecido, si descubrieron secretos que les cambiaron la vida, si sienten que su mundo se está desmoronando, quiero decirles algo. Tienen una fortaleza que ni ustedes mismos conocen todavía. No tienen que tomar decisiones apuradas. No tienen que actuar por rabia o por lo que diga la gente. Tómense el tiempo que necesiten para procesar, para llorar, para sentir todo lo que tienen que sentir. Pero cuando llegue el momento de decidir cómo seguir adelante, elijan desde el amor. Amor por ustedes mismos. Amor por sus hijos si los tienen. Amor por la posibilidad de construir algo mejor de las cenizas, de lo que se rompió. La vida es demasiado corta para vivir en el rencor. Yo podría haber pasado mis últimos 40 años odiando a Roberto, sintiéndome como una víctima, criando a mis hijos en la amargura. En cambio, elegí construir una familia hermosa y poco convencional, llena de amor y aceptación.
Y esa elección, queridos míos, esa elección de construir en lugar de destruir, de perdonar en lugar de condenar, de amar en lugar de odiar, esa elección me dio la vida más rica y plena que podría haber imaginado. Así que les dejo esta reflexión. Cuando la vida los sorprenda con revelaciones inesperadas, cuando descubran que las personas que aman no son exactamente quienes creían que eran, recuerden que tienen el poder de elegir cómo responder. Pueden elegir ser víctimas o pueden elegir ser protagonistas de su propia historia de superación. Pueden elegir quedarse atrapados en el dolor del pasado o pueden elegir construir un futuro mejor. Y si eligen el amor, si eligen el perdón, si eligen la construcción por encima de la destrucción, van a descubrir que tienen dentro suyo una fortaleza que los va a sorprender a ustedes mismos. Espero que mi historia les sirva de inspiración, queridos míos. Espero que les demuestre que no importa cuán oscuro parezca el túnel, siempre hay una luz del otro lado. Y esa luz, muchas veces, somos nosotros mismos cuando elegimos brillar en lugar de apagarnos. Me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que hice lo correcto perdonando a Roberto? ¿Ustedes habrían actuado igual? ¿O creen que tendría que haber sido más dura? Y si alguna vez pasaron por algo similar, si tuvieron que reconstruir su vida después de una revelación así, me encantaría que compartan su historia en los comentarios. A veces, saber que no estamos solos en nuestras luchas es lo que necesitamos para encontrar la fuerza de seguir adelante. Un abrazo grande para todos ustedes. Y recuerden, son más fuertes de lo que creen, más valiosos de lo que imaginan, y merecen todo el amor del mundo. Con cariño, la abuela Nalva.